Él es Alex, Mobile Security Researcher en NowSecure. Yo soy Tony, Software Engineer en GitHub. Al final somos dos fricazos, nos gusta el software, nos gusta la seguridad y todo lo que hay por en medio. Y bueno, queríamos venir hoy aquí a hablaros de eso, de una metodología, una combinación del conocimiento de ambos que hemos utilizado para encontrar vulnerabilidades en Android y bueno, un poquito la historia de cómo las hemos reportado y todo esto, ¿vale? Antes de empezar, nuestro abogado nos obliga a decir esto. Todo lo que digamos es completamente personal, nada que ver con nuestros empleadores, así que si no os gusta lo que decimos, nos podéis denunciar a nosotros, no hace falta molestar a nuestras empresas, ¿vale? Dicho esto, ¿alguien sabe lo que es esta imagen? Ya veo que no. Esto es el equilibrista y la pulga de Stranger Things, un dibujo, como veis, fantástico. Viene a representar dos mundos, ¿vale? Aquí hay un equilibrista encima de la cuerda, la parte de arriba de la cuerda es un mundo, y este equilibrista pues, puede moverse hacia adelante y hacia atrás, pero no puede moverse a la parte de debajo de la cuerda, porque se caería, se metería un hostiozo. Entonces, digamos que está confinado a ese único mundo. En cambio, la pulga, que es esa mancha ahí, que se ve pequeñita, se puede mover por los dos lados de la cuerda, puede andar por encima o pasar a debajo y moverse por ahí. Con lo cual, su visión del mundo, de su universo, pues es más completa, ¿no? Y eso es lo que utilizan en la serie para explicar su historia. A nosotros nos ha parecido una metáfora correcta, spoiler, para representar nuestras dos metodologías, ¿vale? Digamos que la parte de encima de la cuerda para nosotros es el mundo corriente, el mundo feliz, donde tenemos toda la información, y en el tema del software y la seguridad es allí donde tenemos el código fuente, es decir, el mundo open source, porque allí tenemos toda la información que podemos desear para realizar análisis de seguridad. No tenemos ningún problema de intentar comprender lo que está pasando, ¿no? Está allí en claro. En cambio, la parte de abajo de la cuerda, ya se pone la cosa un poco más turbia, que podríamos llamar the upside down, es donde está el código compilado, es decir, en el caso de Android, donde están las aplicaciones compiladas en el market, esos ficheros APK, que algunos habréis visto, porque ahí el análisis de seguridad se vuelve un poco más turbio. La cuestión es que ninguna de las dos visiones es completa, y es la combinación de las dos la que nos da una potencia interesante para hacer análisis de seguridad, como ahora veréis. Y bueno, ¿me da por ir? Os aviso que la parte de arriba pues, es bonita, tenemos a Dustin, este chaval tan majo, todo feliz, todo correcto. En la parte de abajo hay demogorgons, hay monstruos de estos. Estáis avisados, luego lo veréis. Entonces, para poner a prueba esta metodología, nos hemos basado en una vulnerabilidad de Android, elegida arbitrariamente, podría haber sido cualquier otra, pero hemos elegido esta para representar cómo puede funcionar esta metodología y qué tipo de resultados da. Y esta vulnerabilidad se basa en lo que se llama content providers en el mundo de Android. Estos son unos componentes que las aplicaciones Android utilizan para exponer sus datos, los datos que quieren poner al alcance de otras aplicaciones del dispositivo, sin exponer el storage, el almacenaje de información directamente, ¿no? Actúan como un puente entre otras aplicaciones y la aplicación que tiene los datos. Entonces, esto es una manera pues, de filtrar el contenido, de estandarizarlo y de darlo de una manera uniforme a todos esos clientes que quieren acceder a los datos. El problema es que si esto se hace mal, pues pueden pasar cosas malas, ¿no? Puede haber problemas de seguridad. Entonces, normalmente se intenta que estos content providers no estén expuestos para todo el mundo, para todas las aplicaciones del dispositivo, solo aquellas con las que interesa compartir información. Entonces, Android, en general, solo ofrece una forma de hacer algo público o no en Android, en general, que es ese atributo exported que veis ahí, que básicamente significa, si esto está exportado, cualquier otra aplicación del dispositivo puede comunicarse con ello, y si no, nadie. Solo la propia aplicación lo puede consumir. Eso es un poco binario, así que Android, para el caso de los content providers, ofrece un mecanismo adicional, que es más granular, que es este atributo Grand Jury Permissions que veis aquí, que básicamente sirve para decidir a quién exactamente, a qué aplicación se le quiere dar acceso a ese content provider y para qué dato concreto, para qué ruta se le quiere dar, ¿vale? Es un sistema de permisos pues, más fino para evitar exponer más información de la cuenta. Hasta ahí todo bien. De hecho, la manera de hacerlo sería, como veis aquí, la aplicación que implementa un content provider, lo que tiene que hacer para dar acceso a otra aplicación a la que le desea dar esos datos,
es básicamente iniciarla con una llamada al método startActivity, que esto es una cosa muy normal en Android. Inicias una activity en esa aplicación destino, que es como una vista, una pantalla, y eso lo haces mediante un intent, que es básicamente la unidad básica de comunicación interprocesos en Android, entre aplicaciones. Imaginaoslo como un contenedor de datos, que tiene que contener específicamente un data URI, que es ese campo data, y unas flags, ¿vale? Esa URI es la que apunta al content provider que la aplicación de la izquierda quiere compartir con la otra aplicación, y las flags determinan los permisos que otorga, que pueden ser de escritura, de lectura o ambos, ¿vale? Si Android ve que una aplicación está haciendo esta acción, está iniciando la otra con un intent con estas características, entiende que le ha dado acceso, le está proporcionando acceso a ese content provider, con lo cual la otra aplicación a partir de ese momento va a poder realizar operaciones sobre ese contenedor de datos, pues consultarlos, actualizarlos, eliminarlos, depende de los permisos que se le hayan dado. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Funciona? ¿Es seguro? Y demás. Ahora, ¿qué pasa si una aplicación atacante se quiere aprovechar de esta circunstancia para acceder a esos datos sin tener los permisos, sin que la aplicación se los haya concedido voluntariamente? Lo que puede intentar es ser ella, la aplicación atacante, la que inicia la comunicación con ese intent que le gustaría recibir, es decir, incluyendo ese data y esas flags que le gustaría recibir de la aplicación víctima para acceder al content provider, y hacerlo con esta llamada que se llama startActivity4Result, que esto básicamente es una manera de decir, quiero iniciar esta activity, pero espero un resultado de vuelta. Y da la casualidad de que esos resultados se devuelven en forma de intent. De manera que si a la aplicación vulnerable, por cualquier error de implementación, le da por devolver ese resultado que la aplicación atacante espera, reaprovechando el intent que ha recibido de la aplicación atacante, fijaos que lo que está haciendo sin darse cuenta es devolver un intent con ese data y esas flags seteados. Si no los ha comprobado, si no los ha validado de ninguna manera, los está otorgando a la aplicación atacante. Lo cual, desde el punto de vista de Android, es una concesión de permisos, como hemos visto antes. De manera que la aplicación atacante, sin que la víctima sea consciente, se ha otorgado a sí misma esos permisos. ¿Vale? Hasta aquí. Este es el ataque, esta es la vulnerabilidad que queremos encontrar para poner a prueba nuestra metodología. Entonces, vamos a empezar con una de las dos partes, la parte de arriba de la cuerda, como decía, que es el análisis estático. Como tenemos el código fuente, pues vamos a analizar ese código fuente de una aplicación Android y ver si encontramos este tipo de vulnerabilidad. Para hacer eso, bueno, este es el patrón que estamos buscando, ¿vale? En Android, en una aplicación Java. Básicamente es una llamada a getIntent que obtiene ese intent que han usado para iniciarte a ti como aplicación víctima, y sin validarlo de ninguna manera, lo pasas a esa llamada setResult, que veis ahí, con esa i. ¿Vale? Ya está, es así de sencillo, son esas dos líneas. Obviamente en una aplicación real pueden pasar muchas cosas por ahí en medio y la cosa puede viajar entre clases, entre métodos, pero básicamente el patrón es este. Esto es lo que vamos a buscar en el código. Y para hacerlo vamos a utilizar una herramienta que se llama CodeQL. Esta es una herramienta que se puede utilizar libremente en aplicaciones open source, de análisis de código. Se basa en un lenguaje orientado a objetos y declarativo, que básicamente sirve para hacerle preguntas al código. Tú tienes tu código fuente y le puedes preguntar cosas, en plan, pues, ¿dónde se utiliza este método? ¿Cómo se llama esta clase? Este tipo de cosas. Al final, lo que hace CodeQL es coger el código y crear una base de datos. Entonces, tú puedes consultar esa base de datos como si fueran datos, cuando en realidad es código, y hacerle una serie de preguntas en base pues, al Abstract Syntax Tree, al Content Flow Graph, la semántica del código, ¿vale? Este tipo de cosas. Vamos a ver un ejemplo rápido para que entendáis un poco la idea, porque dicho así es un poco abstracto. Imaginaos que tenemos esa clase de la derecha, ¿vale? Y lo que nos interesaría saber es encontrar el argumento o los argumentos de llamadas al método say, ese método que veis ahí, ¿vale? Porque, yo qué sé, vamos a suponer que el método say pues, es vulnerable, si recibe datos no validados o de no confianza, pues pueden haber problemas. Y nuestro objetivo es encontrar esos argumentos. Así que lo que podemos hacer en CodeQL es decir, bueno, primero vamos a encontrar todos los métodos declarados en esta clase, ¿vale? Pues sería tan fácil como ese código que veis ahí. From method selectEm, ya está. Nos da los 4 métodos que hay declarados en esa clase. Vamos a filtrar un poco más. Vamos a decir, devuélveme aquellos que tengan al menos un parámetro. Pues
con ese where que veis ahí, le estamos añadiendo una nueva restricción, un nuevo dato a la query que solo va a seleccionar ese método, que es el que nos interesa. Pero no nos interesa el método en sí, nos interesan llamadas a ese método para encontrar sus argumentos. Así que vamos a ajustar un poco la query y vamos a decir, vale, dame las llamadas a los métodos, que en CodeQL se llama method access, una llamada a un método. ¿Vale? Pues nos hace caso y nos dice, pues estas son todas las llamadas al método, a cualquier método del programa. Y luego vamos a restringir todavía más y vamos a decir, vale, pues ahora me das las llamadas a métodos que tengan al menos un argumento y en vez de darme la llamada me das el propio argumento, que es lo que estáis viendo aquí. Hemos encontrado satisfactoriamente las dos llamadas al método say con sus argumentos, pero como veis, por la manera en que hemos definido la query, se nos ha colado un argumento de la llamada al método system.out.println que no nos interesaba para nada. Así que, si a alguien se le ocurre cómo podemos mejorar esto, al final de la charla, si queréis esto de aquí, podéis sugerir una mejora, ¿vale? Para esta query. Ahora bien, como hemos dicho, el patrón que estamos buscando tiene que ver con cierto flujo de datos, ¿no? Porque tenemos esa llamada getIntent, que obtenemos ese intent malicioso, y eso viaja hasta el argumento de una llamada setResult. Así que no es suficiente con ese tipo de análisis semántico, ¿no? De elementos fijos del syntax tree. Necesitamos algo que se llama data flow, que es básicamente evaluar el flujo de datos desde un punto del código hasta otro. ¿Vale? CodeQL, por suerte, nos ofrece librerías que nos abstraen mucho de este trabajo y utilizando solo un poco de boilerplate, como veis ahí, eso es un copy-paste, no hace falta escribirlo, básicamente es una plantilla. Lo único que nosotros tenemos que definir es dónde empieza el path que estamos buscando, el camino en el código, y dónde termina. El punto donde empieza en CodeQL se llama source, ¿vale? La fuente, el origen de los datos. Y allí donde termina, el último nodo del camino, se llama sink, ¿vale? Esas son las dos únicas cosas que tenemos que definir para nuestra query, que es lo que vamos a ver en esta rápida demo. Y la podemos poner en grande. ¿Vale? Esto es la query completa, una query rápida, sencilla, pero como veis sigue el patrón del que os he hablado. Básicamente tenemos un predicado que se llama isSource que nos determina cómo va a ser esa fuente, qué aspecto tiene. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es decirle, quiero que sea una remote flow source. Eso es un tipo que ya nos da CodeQL. CodeQL tiene unas librerías que podemos usar libremente, que viene a significar, quiero que este source represente cualquier dato en el que la aplicación no pueda confiar, es decir, cualquier dato que venga desde fuera. Puede ser desde otra aplicación, puede ser desde una URL. Normalmente son los datos que un atacante puede manipular para hacernos trastadas o ataques, ¿no? Entonces, como CodeQL ya nos da esto, ya incluye definiciones para las sources en Android, que básicamente son esos intents provenientes de otras aplicaciones en el dispositivo y que se leen en aplicaciones exportadas, que son aquellas a las que se puede acceder desde fuera, porque si no están exportadas solo se consumen desde dentro de la aplicación, ¿vale? Y aquí lo que hemos hecho es utilizar una feature que tiene CodeQL que se llama evaluación rápida. Nos permite evaluar solo ese predicado en vez de toda la query. Y aquí podéis ver los resultados. Tenemos el getText de un elemento de la UI, de un editText que el usuario puede llenar. Tenemos ese getIntent que nos interesa para esta query. Tenemos una URL que viene de un WebView, que es un explorador embebido en la aplicación. O tenemos datos que vienen de una conexión. Hemos hecho una petición a un servidor y nos ha devuelto algo, eso tampoco es de confianza. O sea, como veis hay un montón de sources en esta aplicación ejemplo que estamos analizando. Y ahora vamos a hacer una evaluación rápida del sink, a ver dónde queremos que termine el path. Que como veis ahí básicamente es una llamada a un método, como hemos visto antes, con ese nombre cualificado, setResult con ese package y esa clase, y nos quedamos con el primer argumento, que como podéis ver, pues es el argumento de setResult que nos interesa, esos intents que si van hacia afuera de forma incontrolada pueden suponer un problema para nuestra aplicación y nuestros contents providers. ¿Vale? Eso es la query, no tiene más, 26 líneas. ¿Vale? Vamos a ejecutarla entera y a ver si esta aplicación de ejemplo tiene esta vulnerabilidad. ¿Existe algún path entre source y sink? Que significa pues, que esto sería explotable. Se está ejecutando, hace un poco de su análisis y tenemos dos resultados. Perfecto. Vamos a ver qué pinta tienen. Podéis ver que empiezan en esa llamada getIntent
En este caso se hace una llamada al put extra, que es básicamente meter datos en el intent, pero no afecta para nada al ataque. Y al final, ese intent termina en el resultado. Fijaos que el patrón se reproduce a la perfección y en 2 líneas. O sea, este análisis ha sido súper sencillo. Y aquí un poco más de lo mismo. Un getIntent, un put extra y un setResult. De manera que, en este ratito, hemos encontrado 2 vulnerabilidades que siguen este patrón y que podríamos explotar, como veréis más adelante. ¿Vale? Esto es un poco cómo realizaríamos análisis de seguridad en aplicaciones open source con CodeQL. Y ¿le puedo avanzar? Vale. Entonces, pues esto es lo que hicimos. Hicimos una query como esta, un poquito más complicada para considerar unos casos más extremos, un poquito de darle un poquito más de calidad a la query, pero básicamente la idea es esa. Y la lanzamos contra 500 aplicaciones open source que estaban disponibles en GitHub. Pues la gente al final sube aplicaciones allí, están públicas, las analizamos, a ver qué encontramos. Sí que una vez empezamos a obtener resultados no nos quedamos con eso y decimos, ah, vale, pues tenemos un resultado, ya está, perfecto, trabajo hecho. No. Primero de todo, queremos mirar que tengan un content provider que no esté exportado, porque como hemos visto, el ataque se basa un poco en eso. Luego veréis que esto no es una condición indispensable y por eso no lo añadimos a la query directamente, que también se hubiera podido, ponerlo como una condición más de la query. Pero para este primer triaje decidimos centrarnos en aplicaciones que cumplieran esta condición para que el ataque fuera más interesante. Luego también nos centramos en aplicaciones relevantes. El trabajo de TFG de tu abuela pues está guay para estar en GitHub, pero pues digamos que si no tiene usuarios no es muy importante decirle que tiene una vulnerabilidad. Probablemente sea ruido para esa persona al final. Y por último, queríamos ser capaces de desarrollar un exploit para esta vulnerabilidad. Es decir, o generábamos una prueba de concepto o no nos vale ese resultado. ¿Vale? Entonces, con estas 3 condiciones, a partir de los resultados obtenidos, encontramos 2 aplicaciones interesantes para las que hicimos un report a los maintainers de esta aplicación open source para que lo arreglaran y incrementar la seguridad de sus usuarios. Una de ellas fue la aplicación News de Nextcloud. Nextcloud es un sistema de compartición de ficheros, que a lo mejor conocéis algunos, open source, y tiene una aplicación de noticias. Pues esta aplicación tenía esa vulnerabilidad, como estáis viendo en la captura. De hecho, es uno de los ejemplos que hemos visto en la demo. Así que nos pareció un proyecto lo suficientemente sensible como para que sus usuarios quisieran estar protegidos contra esto. Y lo reportamos, se corrigió y hoy en día pues, esa aplicación ya no existe, esa vulnerabilidad ya no existe en la aplicación, con lo cual, pues, guay. Y otra aplicación que cumplía el mismo patrón es WordPress for Android. También supongo que la mayoría conoceréis WordPress. Y lo mismo, cumplía el patrón de forma muy directa. Como veis, es una vulnerabilidad que sorprendentemente no requiere grandes análisis complejos y caminos súper largos entre un punto y otro. Encontramos caminos bastante sencillos. Y lo mismo, pues hicimos un report de forma privada, los maintainers lo arreglaron y cuando ya se liberó la release, pues lo discutimos un poco más públicamente como estamos haciendo ahora. ¿Vale? De manera que, pues, 2 resultados interesantes en aplicaciones open source medianamente importantes mediante esta query que acabamos de ver. Y eso finaliza la parte estática. Muy bien. Tal como os ha contado Tony, hemos visto lo que es la aproximación desde un punto de vista estático, en el cual necesitamos el código para poder lo que es analizar la aplicación. Vamos a cambiar totalmente el paradigma. Vamos a irnos a lo que sería el upside down. Vamos a ver si es posible analizar una aplicación de la cual no tengamos el código fuente. Porque al final, aunque hay algunos maintainers que suban el código fuente a GitHub o repositorios públicos, no siempre es lo que necesitamos. Y muchas veces lo que nos interesa es, oye, ¿qué podemos hacer para buscar vulnerabilidades en cualquier aplicación que tengamos en el market, en el Play Store? Entonces, se nos ocurrió buscar justamente otro enfoque totalmente distinto, que ¿sería posible hacerlo con lo que sería un análisis dinámico? ¿Qué entendemos como análisis dinámico? Un análisis dinámico sería poder ejecutar la aplicación dentro de un dispositivo móvil, físico o emulado, instrumentar lo que sería la aplicación y ver qué es lo que está pasando en ese momento, en tiempo real. Y se nos ocurrió decir, ¿es posible identificar vulnerabilidades de forma masiva
con esta aproximación y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hemos visto que el enfoque que nos ha presentado Tony, sería algo más como un sniper. O sea, donde pone el ojo, pone la bala. Entonces, en este caso, podríamos llegar a tener resultados mucho más complejos. Hemos visto el ejemplo que ha enseñado Tony, que sería muy simple, que con 2 líneas ya hemos visto que podemos encontrar si una aplicación es vulnerable, pero que dentro del código pueden pasar millones de cosas. Incluso lo que son los data flows pueden ir entre distintas activities y lo que es tenerlo de lo más complejo posible. Y eso es lo que nos permite lo que sería el análisis estático. Pero tenemos 2 pegas. Primera, necesitamos el código fuente. Y la segunda es que necesitamos compilar el código. Todos sabemos que compilar el código de otra persona, fácil, no es. Entonces, vamos a ver con el análisis dinámico un enfoque algo más como me gusta a mí, que es como si soltáramos a Rambo en medio de Vietnam y empezara a disparar a ver a qué damos. En este caso, con el análisis dinámico, lo que vamos a hacer es, vamos a coger una aplicación, la vamos a instalar en un dispositivo, la vamos a instrumentalizar y vamos a ver si los patrones de alguna vulnerabilidad, en este caso la vulnerabilidad que hemos cogido de los content providers, pues monitorizando la aplicación en tiempo real y ejecutándola, somos capaces de identificar si esa aplicación es vulnerable o no. Y esto nos dará 2 ventajas. Una, podremos analizar cualquier aplicación del market, porque no necesitamos ya ahora el código fuente, simplemente necesitamos que la aplicación se pueda ejecutar. Y 2, al final es posible que los resultados, una vez tengamos la vulnerabilidad, lo que es modelada, que obtengamos resultados incluso mucho más rápidos porque al final solo necesitamos ejecutar la aplicación en este caso. Entonces, vamos a utilizar 2 herramientas principalmente para hacer este tipo de análisis. Primero de todo vamos a utilizar Radare, que supongo que aquí muchos de vosotros ya lo conocéis y si no, os lo presento. Consiste en un framework de reverse engineering que puede hacer millones de cosas, ¿vale? Y si no lo hace, lo hará mañana, seguramente. Y al final consiste en una herramienta que nos va a permitir hacer lo que es obtener el disassembly de una aplicación, analizarla y aplicar pues, distintas transformadas o lo que es parsear distintos formatos de ficheros o arquitecturas o lo que queramos. Y además, la otra herramienta que vamos a utilizar es Frida. Frida es una herramienta que nos va a permitir tener un servidor, lo que sería el Frida Server, dentro del dispositivo que nos va a permitir coger un código y inyectarlo en cualquier aplicación en ejecución. Y ese código puede hacer cualquier cosa, desde monitorizar lo que está pasando en todo momento o incluso modificar el comportamiento de la aplicación, hacer llamadas internas, etc. Y es lo que vamos a usar en este caso para analizar aplicaciones en Android. Esto es un poco cuando dijimos, ¿es posible encontrar este tipo de vulnerabilidad de los content providers de forma dinámica? Y eso es un poco lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que sería la arquitectura de cómo resolver el problema. Entonces, primero de todo sería, nos descargaríamos la aplicación del Google Play, validaríamos la aplicación, básicamente porque en el Google Play hay de todo. Y hay incluso aplicaciones que no se ejecutan, tenemos lo que son split APKs, que al final, pues, si te lo bajas directamente no lo vas a poder ejecutar, entonces se tiene que hacer una serie de validaciones, que vamos a ver cómo lo hemos hecho. Posteriormente, lo que tocaría es, vale, vamos a coger todas las activities que están exportadas, las vamos a extraer y para cada una de ellas vamos a ejecutar un start activity. O sea, vamos a iniciar un start activity con un intent que ya conocemos nosotros previamente. O sea, el contenido de ese start activity ya sabemos lo que es. Y sería lo que sería un intent tainted, que llamamos nosotros. Y después vamos a coger el método setResult de la clase activity, lo vamos a hookear, vamos a monitorizarlo y vamos a ver si lo que llega a ese setResult es justamente el intent que hemos llamado, ¿vale? Y si es así, tendremos una alta probabilidad de que la aplicación es vulnerable y por último tendremos un pequeño helper que nos va a identificar si además esa aplicación tiene providers no exportados, por lo que ha comentado Tony, para que en la fase de explotación ver qué impacto puede llegar a tener. Entonces, esto es un poco como hemos resuelto el problema de que los 3 pasos que tenemos arriba los vamos a resolver con Frida desde un punto de vista dinámico, instrumentalizando la aplicación con un código JavaScript y ejecutándolo dentro, e inyectando ese código dentro de la aplicación. Y lo que es el punto 1 y 5 lo vamos a resolver de un punto de vista, podríamos decir estático, ¿vale?
utilizando Radare. Esto sería lo que sería la implementación. Hemos creado una herramienta que le hemos llamado Vecna, que consiste, es una herramienta en Python que tiene Radare por una parte, Frida por otro lado, y lo que hacemos es, con Radare, lo ejecutamos en el host site, nos comunicamos con el script de Python que hemos hecho con Radare vía R2Pipe, y lo que hacemos básicamente desde el host site es preocuparnos de instalar o desinstalar la aplicación, lo que son las validaciones de la APK que os he comentado, que más adelante vamos a ver cómo lo hacemos, y parsear el Android Manifest para sacar aquella información que nos interese. Después lo que hacemos es ejecutar ese script de Frida que inyectamos en la aplicación dentro del dispositivo móvil y la comunicación entre ambos se realiza mediante lo que son llamadas RPCs. Y lo que es el script de Frida ya hemos visto que lo que va a hacer es justamente los pasos que tenéis aquí abajo. Y tenéis el enlace de la herramienta por si queréis ver el código y ver lo guay que codeamos, que no, ya es un pequeño spoiler, no es verdad, pues ahí lo tendréis. Vamos a ver un poco la herramienta, cada uno de los pasos que hemos comentado, cómo los hemos ido resolviendo. Entonces, el paso de la validación, podemos validar la aplicación de muchas formas, pero vimos una que ya nos funcionaba y realmente descartábamos muchas aplicaciones que no nos interesaba. Porque al final lo que nos interesa cuando hablamos de validación de la aplicación es que se pueda ejecutar dentro del dispositivo móvil. Y ya está. Entonces, al final lo que hicimos fue utilizar un pequeño kung fu de Radare para sacar, cuando abrimos el APK, sacar todos los ficheros que hay dentro del APK y filtrar si dentro hay un classes.dex. Si hay un classes.dex quiere decir que hay código que se puede llegar a ejecutar, por lo que suponemos que esa aplicación se va a poder ejecutar. Y en una alta probabilidad hemos visto que realmente es así, que funciona. Y para identificar los providers no exportados, lo que hemos hecho ha sido utilizar un comando que es el pf, la F mayúscula y la A mayúscula. Eso lo que hace es parsearnos el Android Manifest, nos lo saca, con la J lo pasamos a formato JSON y después lo pasamos a lo que es un formato grepable, que se llama cron, y con un pequeño, con el tick este que hace greps, Radare, por si no lo sabéis, va perfecto. Sabemos si hay providers con el atributo exported igual a false. Y si es así, pues nos guardamos esa información para que si la aplicación es vulnerable, pues tenerlo ahí. Vamos a lo que sería la parte de Frida. En este caso, tenemos el problema de sacar las activities exportadas. La primera aproximación que hicimos fue, oye, lo que habría hecho cualquiera. Vamos a mirar el Android Manifest y sacamos las activities de ahí. Pero nos encontramos con un problema a la hora de automatizar el proceso, y es que para sacar activities exportadas tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la activity tenga el atributo exported igual a true, o que esa activity tenga un intent filter. Entonces, para la parte de intent filters, procesando el Android Manifest es un poco locura, porque encontráis de todo cuando analizáis aplicaciones de forma masiva. En este caso lo que hicimos fue este pequeño script de Frida, que nos aprovechamos de que podemos, como estamos en el lado en análisis dinámico, nos aprovechamos que podemos hacer queries a la API de Android, y la propia API de Android, con esta query ya nos da la información teniendo en cuenta esas dos situaciones que queremos. Y con simplemente una llamada, ¡pum!, ya tenemos todas las activities exportadas. Una vez las tenemos, lo que vamos a hacer es llamar al start activity. Por cada una de esas activities exportadas vamos a explotar la vulnerabilidad. Vamos a llamar a start activity con la URI conocida, que es lo que hemos llamado aquí vulnerable URI. ¿Vale? Pero no es que sea vulnerable, sino es un valor que ya conocemos nosotros de entrada, para luego ver si eso llega a un set result, ¡pum!, pues ya tenemos una alta probabilidad de que esa aplicación es vulnerable. Es justo lo que hacemos en el siguiente paso, que es hookear el método setResult de la clase activity y ver si en lo que es el intent que me llega es igual al intent que he enviado, pues ya tendríamos ese data flow que ha hecho Tony de forma estática, pues movido al mundo dinámico en este caso. Y si es así, pues enviamos un evento desde la gente al host para decir, tienes una aplicación vulnerable aquí, ¿vale? Y a partir de ahí pues te lo guardas y tal, que es lo que hacemos con la herramienta. Vamos a ver una pequeña demo de cómo funciona la herramienta. En este caso estamos analizando pocas aplicaciones, creo que puse 5, si no recuerdo mal. Y al final lo que hacemos es lo que os he comentado. Primero abrimos la aplicación con Radare, una vez ya la hemos abierto,
miramos, ¿es una aplicación válida? Es decir, ¿tiene un classes.dex dentro? Si es así, pues pasamos al siguiente paso. Si es que no, descartaríamos la aplicación y continuaríamos con el proceso. Hemos sacado las activities exportadas y por cada una de ellas pues, vamos enviando el start activity. Como veis, en el móvil pues, se van abriendo distintas activities, van pasando distintas cosas y a la vez, pues eso, a la vez que vamos llamando a start activities, vamos viendo si en el search result a la vez nos está llegando y si nos sale la aplicación vulnerable o no. En este caso, de momento, aún no tenemos resultados y también comentar que en algunos casos, algunas aplicaciones crasheaban. Y es porque si no llamas a la activity tal como ellos esperan, ¡pum!, peta. Pero mirábamos de que el proceso no parara, sino simplemente, si peta una activity de una clase y pues cogemos esa aplicación, ¡pum!, la descartamos y continuamos con la siguiente. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa es analizar aplicaciones ¡pum!, de forma masiva. Y aquí vemos, bueno, se me ha ido ahora, pero hemos visto que la última aplicación ya salida como que es vulnerable y tendríamos un ejemplo de, en este caso es la misma aplicación que ha analizado Tony, pero desde un punto de vista dinámico hemos sacado el mismo resultado y lo único que hemos tenido que hacer es ejecutar la aplicación y dejar que nos salga el resultado tal cual hemos visto ahora. ¿Vale? Dale el slideshow otra vez. Okay. ¿Escape? Gracias. Entonces, claro, al final con esta metodología hemos analizado miles de aplicaciones y nos hemos encontrado con múltiples situaciones. La primera es justamente la que hemos visto en el vídeo, de que en algunas aplicaciones, cuando llamas a alguna activity con algunos valores que no espera, o simplemente que la estás llamando y está esperando algunos valores que no le estás enviando, crashea y crashea la aplicación. ¡Pum! Entonces, esto lo que nos provoca es que no estamos analizando realmente todas las aplicaciones como tal. Es decir, nos estamos perdiendo lo que es scope en este caso y es posible que nos encontremos con falsos negativos, con aplicaciones que realmente sean vulnerables, pero que como no la estamos llamando como toca y no hemos hecho ese análisis al detalle como tal, nos estamos perdiendo resultados. Pero no nos importa, porque si os acordáis de la imagen de Rambo, lo que queremos es ir a saco y a ver a qué pillamos. La siguiente cosa que nos hemos encontrado es que cuando analizas un market, te encuentras con malware también. En este caso, nos encontrábamos con mogollón de aplicaciones maliciosas, este es un ejemplo, que ya solo viendo los ficheros que tiene, huele un poquito mal. Y cuando ves un fichero .dex dentro de una carpeta de assets, esto es un comportamiento bastante común en aplicaciones maliciosas para cargar código de forma dinámica una vez has ejecutado la aplicación. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, ya os había comentado Tony, hay demogorgons, los podemos encontrar como tal. Y ya no es solo eso, sino que yo tuve la inocencia de decir, tengo un dispositivo Android libre que no utilizo, vamos a hacerlo con un análisis físico porque va a ir más rápido que en un emulador. ¿Qué pasa? Pues que según la teoría de Barnes, ahora mismo tengo un móvil que es invencible, porque con la cantidad de malware que se ha comido eso, yo creo que ahora mismo no pasa nada. O sea, entonces, a nivel de resultados, un poco que hemos hecho. Hemos analizado aproximadamente unas 1.200 aplicaciones Android. Considero 1.200 aquellas que hemos conseguido ejecutar. Es decir, hemos analizado muchas más. Lo que pasa es que al final, entre que el paso de la validación o que han crasheado, no se han ejecutado correctamente. Entonces, hemos ejecutado unas 1.200 que realmente hemos conseguido ejecutar el script de Frida, como toca, para sacar los activities y demás. De estas 1.200, hemos sacado unas 27 vulnerables. Que dices, bueno, no está mal. Por un trabajo de que al final un script de estos lo lanzas, lo dejas y cuando vuelves al cabo de 3-4 días, pues te encuentras con ya una serie de aplicaciones vulnerables. Pues ya tenemos otra forma de encontrar vulnerabilidades en este caso y ahora mismo acabamos de resolver ese problema que hemos comentado al principio de si no tenemos el código fuente, ¿podemos sacar resultados y vulnerabilidades? Ya hemos visto que sí. Vale, pues bueno, hemos visto la combinación de las dos metodologías, cómo podemos afrontar el mismo problema desde dos mundos y obtener resultados que luego podemos combinar y reportar.
Ahora vamos a ver un poquito cómo se explotaría esta vulnerabilidad, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues es muy bonito, habéis encontrado un patrón de dos formas diferentes, vale, pero esto exactamente, ¿qué significa que puedas acceder a un content provider para el que no deberías tener acceso en Android, ¿no? Pues vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la aplicación vulnerable en la que vamos a atacar declara un content provider, porque recordad, este ataque depende de lo que haga el content provider. En este caso, implementa un provider que se llama File Provider. Esto es una cosa estándar de Android que ya te ofrece de forma muy sencilla y sirve para compartir ficheros. Al final, pues si tú quieres compartir un fichero con otra aplicación y lo quieres hacer de forma medio segura, pues utilizas un content provider para ello y ya tienes el sistema de permisos integrado y la seguridad pues va un poco ya de la mano, ¿no? Ese content provider va asociado a un fichero XML, que es el que veis a la derecha, que te define exactamente a qué paths de los ficheros privados de la aplicación va a dar acceso. No va a dar acceso a todos los ficheros, sino solo a los que tú definas en ese XML. Entonces, con este supuesto, vamos a ver cómo se realizaría un ataque entre una aplicación atacante y una aplicación víctima. Podéis ver que las dos aplicaciones están instaladas en el dispositivo. Vamos a ver primero qué permisos tienen. La aplicación atacante, para empezar, ahora veréis que no declara ningún tipo de permiso. Sabéis que en Android, para hacer ciertas acciones sensibles, como acceder al external storage o a los contactos, hacen falta permisos para que el usuario sepa lo que está pasando. Esta aplicación no hace nada, tú te la instalas y no te pide nada. En cambio, a la víctima se le han concedido permisos tanto para los contactos como para el external storage. El external storage en una aplicación Android suele ser la SD card, donde tienes pues, las fotos, los vídeos, tal. Fijaos que ahora mismo ese storage no tiene ningún fichero en la raíz, solo hay carpetas, ¿vale? Entonces vamos a intentar con la aplicación atacante, que como veis a nivel de diseño es... vamos a intentar escribir en el external storage, es ese botón lila que hay ahí abajo, le hemos dado y si os habéis fijado abajo salía que no hay permisos. Podéis ver que no está el fichero escrito, no hay nada. Ahora si le damos al botón de abajo exploit, está haciendo la movida del intent, ha llamado a la aplicación víctima, ha vuelto con el setResult y ahora sí que ha podido escribir, como veis, ese fichero en el external storage. Y ese permiso, la aplicación atacante no lo tenía, ¿vale? Entonces, una manera en que se puede explotar esta vulnerabilidad dependiendo de la implementación del content provider víctima. Vamos a ver otro ejemplo con las mismas aplicaciones. Porque, ¿qué pasa? Ahora imaginaos que ese provider que os he explicado no está. Esta aplicación es vulnerable, tiene ese patrón incorrecto de código, pero no tiene ningún content provider, que es ese caso que hemos dicho al principio que nos podía interesar. Fijaos que los permisos siguen siendo los mismos para las dos aplicaciones. Aún así, aunque no hay un content provider, de la propia aplicación no está todo perdido, porque el sistema de Android también ofrece sus propios content providers. Por ejemplo, los contactos. Fijaos que tenemos un contacto llamado navaja negra. Eso internamente en el sistema está disponible como un content provider, para el cual si tú tienes los permisos, puedes llamarlo. Fijaos que la aplicación atacante le ha dado al botón de arriba de read contacts, no tiene permisos, pero si le damos a exploit, ha obtenido ese string, navaja negra, ahí abajo, ha podido leer el nombre del contacto. Voy a cambiarle el nombre al contacto para que veáis que no es un string fijo, que realmente está leyendo esta información de contacto. Y lo que ha pasado por detrás es que ha hecho la llamada a la aplicación víctima, ha recibido el setResult vulnerable que le da acceso a todos los content providers de la aplicación víctima y entonces se ha ido al del sistema, que declara los contactos. Porque la aplicación víctima también declara el permiso de contactos, con lo cual le ha otorgado implícitamente permiso para ese content provider, aunque no está declarado en la misma aplicación víctima, ¿vale? O sea que tenemos alternativas aun y cuando la aplicación no declara un content provider propio. Esa es un poco la explotación, ya veis que es muy sencilla, imaginaoslo como primitivas de explotación al final, escribir en el external storage, leer contactos. Esto para el malware puede ser útil para realizar más acciones privilegiadas sin que el usuario sepa que esa aplicación está abusando de sus permisos, porque al final es una de las primeras cosas en las que nos fijamos cuando la aplicación pues, tiene pinta de malware. ¿Cuántos permisos declara? Pues en este caso, 0, y está haciendo cosas que no debería. Vale, aquí os pongo un poco el código que ha habido por detrás, lo que es el exploit. Este caso es el exploit que utilizamos para la aplicación de WordPress, que os he explicado antes, que acompañamos con el report. ¿Vale? Fijaos que la parte de arriba pues, se declara la activity destino, que en este caso se llamaba edit post activity, se declaran las flags que os he comentado al principio, que en este caso piden tanto lectura como escritura, y luego se añade ese data, un poco más abajo, que apunta a ese fichero que estamos escribiendo.
que está pues, en el external storage /documents, ¿vale? Porque es a lo que permitía acceder el file provider. También podía permitir acceder a la raíz del disco duro, del storage, si hubiera esta configurada diferente, ¿vale? Depende de la configuración. Este ejemplo me gusta porque, si os fijáis, hay un trozo de código en medio que hace unas cosas que no vienen al caso, pero la cuestión es que eran necesarias para evitar el problema del que os ha hablado Alex, que es que a veces si tú arrancas una activity así a lo bruto, sin la propia navegación de la aplicación, peta, porque espera que haya ciertos datos inicializados o que ella misma pues ya sabe cómo se la tiene que llamar y la llama correctamente, pero si la llamas tú no funciona. Como tenemos acceso al código, tenemos esa información, en este caso, y podemos diseñar un exploit un poquito más complejo que nos salve de esos casos. Es decir, no tenemos la Gatling de Rambo, pero podemos apuntar a casos un poquito más complejos de explotar y variantes un poquito más complicadas para compensar, ¿vale? Y bueno, en la parte de abajo simplemente pues veis la escritura y la lectura del external storage para demostrar que esto funciona, ¿vale? Y básicamente eso es. Fijaos que al final, combinando los dos enfoques, hemos analizado un total de pues, unas 1.700 aplicaciones globalmente. De ahí salieron 2 CVEs /advisories públicos que pues, están disponibles para la comunidad, para mejorar la seguridad en global, para que los maintainers pudieran arreglar sus aplicaciones. En total se encontraron 29 aplicaciones vulnerables y 3 de ellas, contando las 2 del principio, ya han sido reportadas y o bien se han fixeado o están en proceso de fixearse, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, son unos números decentes para el esfuerzo y, por supuesto, siempre estás a tiempo de analizar más aplicaciones para incrementar estos resultados o utilizar la misma idea, CodeQL por un lado, Frida y Radare por otro, para modelar otro patrón y encontrar otras vulnerabilidades en todo tipo de aplicaciones Android. Conclusiones, un poquito. Bueno, pues ya hemos visto, el estático te ofrece un poquito más de fiabilidad porque sabes que no te estás perdiendo superficie de ataque, porque al final analizas todo el código disponible y tienes esa ventaja de poder crear exploits un poquito más quirúrgicos, con lo cual pues detectas variables más complejas, pero la desventaja es que pues solo puedes hacerlo en aplicaciones open source, obviamente, que pues no son la mayoría de las aplicaciones Android, ¿vale? En el market pues todo está lleno de aplicaciones que no lo son, muchas son propietarias, con lo cual este enfoque pues no funciona. Y además pues tienes que compilar, es una necesidad de CodeQL que tengas que compilar el proyecto para generar la base de datos y eso, como ya hemos dicho, pues es un problema. En cambio, desde un punto de vista de análisis dinámico, ya hemos visto que una vez tienes la vulnerabilidad ya modelada, simplemente es ejecuto la aplicación y ya está, por lo que no requiere tiempo de compilación, no requiere tiempo de análisis, sino yo lo ejecuto, me voy a tomar un café o me voy varios días de vacaciones, vuelvo y luego miro los resultados, por lo que podríamos llegar a obtener resultados en menor tiempo. Para que os hagáis una idea, analizábamos unas 1.000 aplicaciones al día, más o menos, con un dispositivo solo, o sea, luego esto ya lo podéis paralelizar incluso, si queréis. Y en este caso, con la parte dinámica, conseguíamos pues, bajarnos aplicaciones de forma ciega del market, sin código fuente, y empezar a analizarlo. Problema del análisis dinámico, ya lo habéis visto. Los edge cases no los contemplamos, los casos complejos tampoco. Si hay algún data flow más complejo de la cuenta o si está esperando algún dato, como bien ha dicho Tony, la fase de explotación, al llamar a una activity, no lo vamos a contemplar, pero bueno, es parte un poco del ejercicio de unir los dos mundos para cubrir esos huecos que uno no cubre de parte del otro. Y por último, lo que os he comentado. Si lo hacéis con dispositivo físico, tened en cuenta que estáis sacrificando ese dispositivo porque vais a ejecutar de todo ahí. Lo normal es hacerlo con un emulador, pero va bastante lento y es un tema de tiempo al final. Entonces, esto ya depende de vosotros. Y ya estaría. Agradecemos a Camisetas Frikis por el swag. Es el momento de preguntas, increpaciones. Muchas gracias. Hola. Sí, buenas. Gracias por la charla. Tengo varias preguntas para cada uno. Para Tony, de hecho, lo que has comentado las desventajas, y mi pregunta es molestar un poco, como llevo haciendo 5 años, a todo el mundo que me encuentro de esto,
o estando incluso cuando SEML todavía no era GitHub y cuando GitHub todavía no era Microsoft, que es para cuando esto para binarios y para cuando esto sin tener el build system y un poco como lo que hace Yoern ahora, que justo ayer lo comentábamos, porque, bueno, para mí es una limitación grande y bueno, pues poderlo liftear vía P-Code o vía microcode de AIDA y construir, bueno, la spec o la base de datos a partir de aquí y sin tener necesidad del build o incluso el código fuente. Y eso es un poco para Tony. Y para Alex, una pregunta más técnica de lo que os comentaba. No me ha quedado claro si el tainted value del intent, que luego, bueno, hookeas la llama y lo miras el valor a pelo o miras si, digamos, el parámetro que recibe ha sido formado a partir del intent, es decir, si ha podido ser contaminado o si es tal cual el intent value. Esas son un poco las preguntas. Vale, empiezo yo. Bueno, esto CodeQL de momento es una herramienta de análisis de código fuente, no de código compilado. Ni afirmo ni desmiento que esto pueda ocurrir en el futuro, que se pueda añadir esa feature que tú dices, pero por el momento que yo sepa no hay planes a corto plazo de meterse en el mundo del código compilado. Nunca digas nunca, pero de momento, que yo sepa. Sobre la pregunta que has comentado, en principio solo miramos el resultado al final, que es si entre medio se hace algún tipo de transformación o algo, si modificamos lo que es la entrada, no llegaríamos a detectarlo en este caso. Entonces, en este caso es un caso súper simple que hemos hecho, sí que lo podrías llegar a tener en cuenta, pero al final es como análisis dinámico, podrías llegar a grepearlo y decir, mira, si hay parte o tal, pero al final, si vas por esa línea, vas a tener muchos más falsos positivos. Y eso es un poco también lo que queríamos evitar, de, oye, vamos a perder casos, o sea, preferimos falsos negativos, pero que cuando me den un match, es que es claro. Y ha sido así, cada match que hemos tenido ha sido vulnerable sí o sí, e incluso explotable. ¿Se parece camiseta? ¿Más preguntas? Sí. Básicamente... Hello. Estás al lado. Estoy al lado. Nada, dos preguntas muy rapiditas, sobre todo tema de enfocarlo de cara a auditorías de aplicaciones móviles utilizando Vecna. Dos cositas, si las tenéis en el roadmap o incluso si os hace la idea. Por una parte, vincularlo con Mitre, en plan, mira, he encontrado esta vulnerabilidad y esta vulnerabilidad tiene, si ya tiene un CVE existente, que sepas que esta vulnerabilidad es este CVE y entonces pues yo ya lo reporto easy. Y luego, por otra parte, más a nivel ofensivo, ya no solamente dime qué CVE es, sino si hay una forma, por así decirlo, no me hagas explotarlo a mano. En plan, mira, es este CVE y tienes un parámetro que es menos exploit y yo te lo exploto automáticamente o te hago una POC o te devuelvo directamente, pues yo qué sé, te filtro los ficheros del sistema o lo que sea para que, en plan, mira, tengo CVE, pantallazo y ya tengo aquí mi POC y todo hecho. Respecto a la primera pregunta, al final le hemos llamado tool, pero no es una tool, no deja de ser una prueba de concepto, solo es una vulnerabilidad que está probando. Y modelar otra vulnerabilidad, en este caso, solo es cambiar el script de Frida, que estamos haciendo, y como mucho las validaciones, lo que puedes llegar a hacer, pero principalmente casi toda la lógica la tendríamos en la parte de Frida en este caso. Solo cambiando eso o añadiendo otros scripts, podrías ampliarlo sin problemas. O sea, por esa parte, es un poco también la idea de decir, si quieres varias vulnerabilidades o tienes varios CVEs, lo puedes ampliar y ningún problema. Con la parte de exploit, ahí lo vas a tener más complicado. Entonces, porque para una aplicación en concreto, o una aplicación simple, seguramente lo vas a poder automatizar. Pero en la gran mayoría de los casos que hemos visto, tienes que, en este caso, picar piedra, abrir la aplicación, decompilarla, analizarla, porque te encuentras pues, que justamente la aplicación vulnerable, para llamarla correctamente, pues a lo mejor tienes que hacer algún tipo de pino puente, que no automatizándolo seguramente lo veo difícil, al menos. Pero algún caso podrías llegar a tener. Pero bueno. Una más ahí. Has ganado una camiseta. Quedan dos. Me las quitan de Menos las mal que no manos. te he dado, ¿eh? Venga, solo quedan dos. Dos preguntas. Buenas. Primero, felicidades por la charla, me ha gustado muchísimo. Y tenía una duda sobre el caso para providers como el Contacts Contract, que son de sistema, al no declararse en el manifest.
¿cómo lo tenéis contemplado en la tool o en la parte del CodeQL? Para detectar estos casos donde solo necesitas el permiso y ya usas esa API de sistema para el provider. Precisamente ese es el motivo por el que no hemos añadido la restricción del content provider en la automatización. La añadíamos después a mano, en principio, porque al final no necesita, como tú bien dices, estar declarado en el Android Manifest. Está declarado en el Android Manifest de la aplicación de sistema que implementa ese content provider. Pero la aplicación que estás analizando no lo tiene. Entonces, el motivo por el que no añadimos esa restricción es precisamente para contemplar ese caso. Entonces, solo lo que haría sería buscar por activities que estuviesen exported, ¿no? Para ver si son vulnerables. Exacto. Vale. La fuente, la source, solo está en las aplicaciones exportadas. Gracias. A ti. ¿Cuántas camisetas te quedan? ¿Te queda ¿Una una? más? Venga, una más. Vamos. Bueno, no sé si voy a llegar. Vale. Primero, gracias por la charla, ha estado bastante interesante. Y segundo, quería preguntar, normalmente en los CV, aparte de la aplicación vulnerable, se suele decir qué versiones de esa aplicación son vulnerables en sí. Entonces, mi pregunta iba por, ¿vosotros hacéis esa comprobación de versiones o cómo haríais para ver exactamente qué versiones son vulnerables y cuáles no de esa aplicación? En el caso del análisis estático, lo que estás analizando es la versión que tú hayas decidido compilar. Aquella para la cual hayas hecho un build en la base de datos de CodeQL. En general te interesa la última, porque es la que será explotable. Entiendes que en Android los usuarios suelen estar al día, porque las actualizaciones son automáticas. Entonces, encontrar la vulnerabilidad en una versión más antigua tiene un valor relativo. No sé si quieres añadir algo de la parte de dinámica. No, en dinámica al final cogemos la aplicación del market, por lo que cogemos la última versión y es lo que analizamos al final. Entonces, desde un punto de vista dinámico no tenemos en cuenta las versiones, cogemos la última y es lo que analizamos. Vale, gracias. A ti. Bueno, esa sería la No hay última más camiseta. tiempo, no hay más camisetas. Podéis así seguir que haciendo preguntas si queréis. Un fuerte aplauso, por favor.